buenas noches, bienvenidos amigos televidentes, qué placer volvernos a reencontrar esta noche como todas las noches en esto que usted conoce como 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche estaremos conversando con dos representantes de Coexport. Analizaremos la gestión, metas, desafíos de esta institución y por supuesto ante la situación económica que está viviendo nuestro país. Hablaremos de facilitación, del tema de las aduanas, también de importación, exportación, entre otros tópicos. Señores, nos acompaña el presidente Marvin Melgar, presidente de Coexport. Con él conversaremos, al igual que con doña Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport, sobre estos tópicos. Antes le planteo la pregunta que esta noche queremos planteársela para que usted, por supuesto, nos acompañe en la entrevista 8 en punto, la cual dice así: según su opinión, ¿ha mejorado o empeorado la situación económica de los salvadoreños con el actual gobierno? Está planteada la pregunta y por supuesto, con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos y con gusto le damos la bienvenida a Marvin Melgar, presidente de Coexport. Marvin, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la invitación. Y aquí estamos, a la orden. Gracias. También le damos la bienvenida a doña Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. Silvia, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos en su casa. Siempre aquí. Gracias, muy amable. Para nosotros es un placer conversar con ustedes. Señores, arrancamos con el tradicional collage de noticias que están íntimamente relacionadas con los tópicos que esta noche abordaremos con nuestros invitados. Me desplazo, arrancamos. Exportadores elaboran plan estratégico 2030. Coexport, hay retroceso en las políticas de fomento a las exportaciones. ¿Por qué? Ya vamos a preguntarles. Las exportaciones llevan una tendencia al estancamiento, ha dicho el presidente de esta institución. Quieren apostarle más al mercado anglosajón de alimentos en los Estados Unidos. Exportadores proponen autoliquidación para agilizar reintegro del IVA. ¿En qué consiste? Aguánteme un ratito. Entorno económico limita el crecimiento de la banca en nuestro país. Avanza. Banca condiciona seguir financiando aún más al gobierno de El Salvador. 4.000 millones le cuesta a El Salvador el problema de la violencia, expresa la empresa privada ANEP. La corrupción deteriora el corazón del sistema tributario, experto argentino que estuvo en nuestro país. Nos incorporamos y arrancamos con usted, Marvin. Es nombrado presidente el 4 de abril de este año de Coexport. Quisiera obviamente conocer de primera mano cuál es la proyección que usted tiene. Usted no es nuevo dentro de esta institución porque usted había trabajado para muchos salvadoreños que nos están viendo en el tema de las exportaciones como un empresario exitoso, pero ya había estado usted en Coexport como vicepresidente. ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿A dónde quiere llevar no solamente Coexport, el tema de las exportaciones y particularmente nuestro país? Gracias, Sergio. Bueno, pues la verdad que el país necesita primeramente tener una política nacional de fomento a las exportaciones y nosotros en Coexport decidimos trabajar este periodo en la facilitación comercial, que es un tema vital para las exportaciones y para la economía en general, y en todo lo que tenga que ver con los tratados de libre comercio que se han suscrito, que se están negociando, que están por negociarse. En el caso de la facilitación comercial, creemos nosotros que es bien importante que el país atienda las 19 medidas que como si fácil se han identificado y de las cuales se vienen trabajando en ese entorno, ¿verdad? Le digo lo siguiente porque probablemente el tema de la unión aduanera puede desviar un poco la atención de la problemática interna de la situación de la facilitación comercial. Todos sabemos que han habido una serie de problemas, una serie de eventualidades, dijéramos, en las aduanas que han provocado grandes retrasos y grandes aglomeraciones de colas, han habido cambios de personal
Y todo eso al final hace al país menos competitivo y le resta su posibilidad de crecimiento económico sano y favorable para la economía. Usted se refirió antes de conversar con doña Silvia, usted se refirió al tema de aprovechar los tratados, particularmente el Tratado de Libre Comercio. Vemos el ALCA, el Área de Libre Comercio. Marvin, esta semana vimos donde el DACA prácticamente ya no va. En los Estados Unidos el presidente Donald Trump le puso la crucita, por llamarlo de alguna otra forma, donde prácticamente aquellos dreamers, aquellas personas, los soñadores, ya no tienen posibilidades en aquel país del norte. Sin embargo, esto me sirve de andamiaje para ir a lo que usted conversaba. Los tratados de libre comercio, ha dicho el dignatario que los va a revisar. ¿Cuál es su apreciación sobre eso y a qué nos podría llevar? Porque las asimetrías entre un país y el otro son susceptibles de apreciación, pero no en términos de Centroamérica como voz única. ¿Cuál es su apreciación? ¿Por dónde va a ir esto? Pues mire, yo creo que Estados Unidos está ahorita revisando el TLC del norte, probablemente después tenga que revisar el nuestro, ¿verdad? Pero de momento todavía no está en la agenda de los Estados Unidos esa revisión. En la mayoría de los casos, la relación bilateral entre los países centroamericanos y Estados Unidos es superavitario en cuanto a la relación comercial, y creo que eso va a ser siempre determinante como para que no seamos como una amenaza para el tema de los Estados Unidos. Sin embargo, creemos que es oportuno que como país y como región tengamos una voz común, una expectativa común como respecto a negociar este Tratado de Libre Comercio, que es tan importante para la región y para El Salvador en particular. Representa el destino del 48% de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones siguen estando concentradas en Estados Unidos y Centroamérica, en el 85% de todo lo que exportamos. Y de ese 85%, el 48% va para el destino de los Estados Unidos. En los Estados Unidos además se concentran 3 millones de salvadoreños que, además de que compran productos nostálgicos que nosotros enviamos hacia los Estados Unidos, también nos envían remesas. Entonces la relación con los Estados Unidos es muy particular y yo creo que el gobierno y los gobiernos deben ser muy cuidadosos en las relaciones con los Estados Unidos, principalmente para no afectar todas estas relaciones de dependencia económica y de relación comercial que mantenemos. Ok, aguánteme la idea. Yo más adelante voy a regresar a este tema porque usted habla muy bien el léxico de empresarios y el presidente Trump, antes de ser presidente, es empresario. Aguánteme un ratito. Gracias. Doña Silvia, hablemos un poquito acerca de gestión, metas, desarrollo de Coexport, pero particularmente a mí me gustaría hablar sobre un tema que muchos de los empresarios que nos acompañan acá se refieren al tema de incentivos fiscales, incentivos aduanales, de facilitación. Sobre esta última, arranco. Vimos una ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa para facilitación aduanal. Fue señalada, observada por el presidente de la República. Sin embargo, ya hay un nuevo proyecto del cual prácticamente muchos decían que es un instrumento valiosísimo para salir adelante. ¿Su opinión? Fíjate que antes de opinarte en como tú decías, aguánteme un ratito. Tal vez me gustaría retomar un poco la idea anterior de lo que Coexport y bien estaba diciendo el presidente busca y por qué nosotros acabamos de realizar un congreso de exportaciones, precisamente buscando hacia que se establezca una verdadera política de exportaciones, pero nosotros quisiéramos que fuera una política de Estado, las exportaciones, porque tú oyes hablar de que las exportaciones son importantes, oyes hablar de que hay que incentivarlas, oyes hablar de que hay programas que la promueven, no, ¿verdad? Pero nosotros lo que sentimos es que todos tendríamos que estar trabajando en torno al tema, ¿verdad? Porque nosotros podemos hablar de que hay programas muy buenos, programas que estamos haciendo con Cancillería, con Proesa, con el Ministerio de Economía. Bueno, son programas que incentivan. Entonces estamos hablando en este momento de aduanas. ¿Y a dónde está aduanas? Hay problemas en aduanas. Entonces, si nosotros estuviéramos caminando hacia con un mismo ritmo, hacia una estrategia en donde se diga, bueno, apostémosle realmente a las exportaciones, que sean una política de Estado en donde todos estemos trabajando hacia exportar más. ¿Por qué? Mira, este país ha venido exportando en productos un promedio de 5.000 millones en los últimos 6, 7 años. Productos.
No así en servicios. En servicios hemos andado por hasta 2.000 millones de dólares. Eso es bueno. Entonces, ¿a dónde tenemos que apostar? El Ministerio de Economía ha hecho un estudio muy bueno, en donde ha identificado aquellos sectores por los cuales tenemos que ir y de veras, o sea, echarle ganas, ¿verdad? Pero claro, no depende solo de que diga, ok, hay que fomentar estos sectores. Ajá. ¿A dónde está la política financiera para que el sector se desarrolle? ¿A dónde está el tema de la facilitación? ¿A dónde está el tema de los permisos? O sea, ¿por qué nosotros entonces llevamos esto a un Congreso y decimos, definámoslo como una política de Estado? Y eso quiere decir que tiene que haber arriba, al más alto nivel, una decisión. Que dependamos en una comisión o lo que querrá llamarle, porque ya se han hecho en el pasado y ya han resultado bien y ya hemos establecido estrategias de exportaciones que han determinado metas, que han determinado cifras y que hemos llegado más o menos a esas cifras, ¿verdad? Pero hay que seguirla, no puede ser que después venga otro gobierno y cambie las reglas del juego y venga otro y vuelva a cambiar y a saber si retrocedes y ahí llego a tus incentivos. La pregunta que es, tú me decís, ¿qué incentivos hay ahora? ¿Qué incentivos hay ahora? O sea, la pregunta es, ¿qué incentivos hay? El incentivo que tenía el sector exportador era el famoso drawback, el del 6%, que dicho sea de paso, cuando este se eliminó, no se me olvida que nosotros pedimos que esos 24 millones, que más o menos era el estimado que se reintegraba, dimos, ¿por qué no le damos esos 24 millones a una institución que nos gusta mucho cómo funciona, que se llama Fondepro? Y Fondepro es financiamiento para el exportador, pero Fondepro no reembolsable. ¿Por qué? Porque el exportador lo puede utilizar como mejor sea, como él lo necesite. Entonces, ese tipo de cosas que deberíamos de sentarnos y ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, como qué sectores, cómo vamos a hacer, y lo positivo con lo que se debe de arreglar. Y con tiempos establecidos, porque mira, hoy voy al tema de la facilitación. ¿Desde cuándo has oído este tema? Como dijo el presidente de Coexport, Marvin, dice, ¿por qué no atendemos las 18 medidas que con CIFACIL hemos, 18, 19 medidas, que con CIFACIL hemos establecido? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo venimos hablando de las 19 medidas? No te voy a decir que no se ha avanzado, claro que se ha avanzado, pero se ha avanzado lentamente. Entonces, hay que hacer la apuesta y se analiza, y hoy se dice una cosa, y hoy se va a hacer del otro lado, y hoy se va a hacer de esta forma. Bueno, lo que sí te puedo decir es que creo que con el nuevo director de aduanas, con el nuevo director de aduanas, el licenciado Flores, que fue ministro de Economía, que sabe lo que es el tema de incentivar o ayudar o apoyar el desarrollo exportador, creo que con esa visión él sí va a llegar a hacer algo ya concreto. Fue director del Instituto de Protección al Consumidor. Es También. Decir, sabe la imperiosa necesidad del consumidor. Claro, entonces nosotros tenemos mucha esperanza y hemos hablado con él y hemos tenido un par de reuniones en donde él lo que nos ha dicho es, lo que nosotros buscamos es realmente la facilitación, que se facilite siempre teniendo controles, porque el sector privado nos está diciendo, miren, no controlen, hay que controlarlo. Ahora, no se podría empañar, y yo voy a empezar a tirar ya como pregunta, Silvia. Antes de irme a una pausa, ¿no podría de pronto empañarse el trabajo que él pueda realizar? Por dos razones. Voy a dejar sentada la pregunta, me voy a ir a una pausa y regresamos con sus impresiones. La primera es porque existe un señalamiento de corrupción innegable en el tema de las fronteras. Alguien me podría decir, no, mire, es la percepción de un medio de comunicación. Mire, del otro lado, Silvia, en el tema de tramitología, han venido los hermanos de la República de Guatemala a hacernos paro, del otro lado de la frontera. Es decir, no estamos hablando de salvadoreños, estamos hablando de guatemaltecos que están hartos de lo que aquí nosotros vivimos, y adicionalmente porque en algún momento él va a generar incidencia dentro de la Asamblea Legislativa, el director de aduanas, pero él ingresó como candidato partidario por la alcaldía de Santa Tecla, es decir, él ya sale de la esfera institucional donde él encarnó una candidatura de un partido en turno. Aguántame un ratito, pausa, volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Bueno, habíamos dejado una pregunta sentada sobre la mesa, el tema corrupción aduanal, del otro lado manifestaciones de los Estados Unidos, esta es dependencia del Ministerio de Hacienda, altamente criticado porque todo tiene nombre, precio y apellido dentro de estas instituciones, y adicionalmente lo veíamos la otra cara de la moneda, que una persona como Armando Flores, que me merece todos mis respetos, pero sale de la vida institucional para correr por una candidatura del cual ya es parte orgánica porque se afilia dentro del FMLN, y eso podría ideológicamente representar un valladar dentro de la Asamblea Legislativa, más en estos tiempos electorales. Por favor, luego voy con usted, Marvin. Yo pensaría que no, que de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con él, pues lo vemos una persona muy pragmática, muy apegada a lo que está queriendo decir. No sé cómo decírtelo, pero lo siento como una persona franca que lo que ha llegado a hacer es: sí quiero y estoy consciente de que hay muchos problemas en aduana y sí quiero resolverlo, y ese es lo que él trae como su misión. Entonces, sí creemos nosotros que, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, y que incluso te voy a decir, ya tuvimos una reunión en donde ya se dieron pasos concretos. El problema de muestras ya está diciendo cómo están resolviendo y cómo están yendo hacia eso. Ustedes vieron el tema de prechequeos, que ya venía, pero él lo está retomando. También él dice incluso que ya ha quitado a algunos funcionarios, porque esto de la corrupción es de toda la vida, por Dios, si es que no es nuevo. Sí, si es que eso fue atacado en gobiernos anteriores. Exactamente, y en aduanas siempre se da. ¿Por qué? Porque como siempre hay problemas para pasar, ¿verdad? Entonces la gente, ¿qué hace? Yo quiero pasar, yo necesito pasar, el barco no se va a retrasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el empresario? ¿Qué tiene que hacer el que está tratando de llegar primero y pasar? Pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Se genera la corrupción, se generan pagos indebidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo evitamos eso? Facilitando, porque entre más tú pones trabas a un paso de mercancía o de lo que sea. ¿Usted qué quitaría el cobro de los rayos X? Sí, pues, eso le genera retraso, y el retraso genera un caldo de cultivo para la corrupción. ¿El que quitaría? ¿El cobro o el escaneo? Las dos cosas. Ajá, exactamente. Sí, porque es que acordate que no a todo lo escanean, ¿verdad? No toda la mercancía es aleatoria. Es aleatorio, pero tú pagás independientemente escaneo. No, yo te diría, el escaneo no es malo. El escaneo no es malo. Y yo pienso, pero pagá por el escaneo. Es que ahí te lo pongo. Es un costo agregado que lo va a pagar el consumidor. Por supuesto que al final, ¿quién lo paga? Bueno. Ok, aguántame un ratito. Marvin, voy con usted. Ya le planteaba el tema de la corrupción en aduanas. Los hermanos guatemaltecos vinieron a gritar del otro lado porque ya no la aguantaban. Hemos visto unas grandes filas de furgones. Productos perecederos, que de pronto quién me los paga, etcétera. Es parte del combate a la corrupción. El tema es que este gobierno ya lleva 8 años, es decir, no son 8 días, 8 años de los cuales lleva sentado en el Ejecutivo. Por favor. Sí, el caso del tema de las aduanas es bien complicado, porque ahí lo que vemos es una ausencia de recursos para incluso cosas pequeñas como para el personal. No hay personal que atienda vacaciones, permisos o capacitaciones de la misma gente que está en las aduanas. Luego vemos también la parte de los sistemas informáticos muy débiles que se caen constantemente y que hay que hacer una serie de mejoras, aparte de la infraestructura física de las aduanas que datan de siglos pasados casi, ¿verdad? Y luego el volumen de las operaciones comerciales que también se ha incrementado. Entonces, ante todo eso, tu pregunta, Sergio, con respecto a este gobierno, pues lo que yo puedo decir es que no ha priorizado la necesidad del uso de los recursos, porque esto es fundamental para la competitividad del país, para la economía del país y para lograr un crecimiento del país. Si tenemos aduanas ágiles y eficientes y que están cumpliendo procedimientos y están despachando exportaciones expeditas, no tendríamos retraso ni estuviéramos perdiendo clientes en el exterior, porque cuando un barco se retrasa, como explica Silvia, cuando un contenedor no llega a tiempo barco, porque estas aduanas son de destino y van para cazar a otra aduana que va para Estados Unidos, simple y sencillamente los clientes en los Estados Unidos lo que dicen es que ya no te pongo órdenes.
Entonces, si entendemos que la dinámica comercial debe ser atendida con recursos financieros y cuando vemos que el aparato del Estado ha crecido excesivamente en áreas, por ejemplo, de las secretarías que dependen de la presidencia de la República y no están creciendo en educación, no están creciendo en salud, no están creciendo en seguridad porque no hay más policías contratados, no hay más enfermeros, no hay más médicos, no hay más profesores contratados, sino que hay más personal de confianza contratado en las secretarías que dependen de la presidencia de la República. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahí estamos no estamos agregando valor a los servicios que prestamos. Entonces, cuando tú tienes inversión en personal que no agrega valor a los servicios que se prestan, lo que estás haciendo es únicamente elevando los costos. Dicho de otra forma, siendo menos competitivos. Y así venimos desde los últimos 8 años. Este gobierno y el anterior han tenido las mejores recaudaciones fiscales, son los que han tenido la mayor cantidad de ingresos, pero igual son los que más han gastado, los que más han endeudado el país. Y yo creo que estamos ya en una etapa en la que el 60% del tiempo efectivo de este gobierno ya está agotado, ya pasaron los 3 años, ya solo le quedan 2 años, entramos a una etapa preelectoral y electoral en la que muy difícilmente ellos puedan cambiar o revertir la tendencia del crecimiento. Ok, Marvin, siempre en esas líneas, ¿por qué insisto yo en el tema aduanal? Es algo que le conversaba a Silvia anteriormente, el tema de la facilitación. Entiendo que fue una ley consensada por todos los sectores, es decir, ya cocinadito solo para que los diputados la masticaran y la aprobaron, incluso la ley de facilitación y aduanal, incluso los mismos diputados del FMLN votaron, pero el presidente la paró y la observó. Eso es lo que yo no termino de entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a las autoridades, no es que esto debe de salir de los diferentes consensos, las palabras románticas que hemos escuchado durante los siglos, amén. Lo que me llama muchísimo la atención es que el caso conocido como La Línea en Guatemala, donde la señora Valdetti y Otto Pérez Molina, y que ahora va a ser enjuiciado, ya dio luz verde la Corte Suprema de Guatemala, a Jimmy Morales, nació del tema aduanal, precisamente. Entonces yo lo que no entiendo es cómo viendo al vecino, pero no queremos la CICIG, pero sabemos que existe una gran corrupción. Sí, siempre se ha sabido que por las aduanas ha sido un problema de corrupción en el pasado, ¿verdad? No solo en este gobierno, sino probablemente tal vez son cosas que vienen institucionalizadas, pero eso es lo que decimos, que el gobierno o los gobiernos deben priorizar su gasto, deben priorizar sus inversiones y atender de manera oportuna estas necesidades de facilitación, de inversión en infraestructura, de mejora de sistemas informáticos, ampliación de recursos humanos, de forma tal que se pueda evitar toda esa parte de corrupción que se tiene hacia el interior de las mismas aduanas. Las rotaciones del personal que hubo recientemente tampoco fueron oportunas porque se puso personal que no estaba muy bien capacitado. Entonces lo que vemos de positivo, porque tal vez no todo puede estar malo, es que hay un cambio de actitud en el nuevo director de aduanas y esperamos, y le dijimos en la reunión pasada que tuvimos en CIFÁCIL, que esperaríamos que de ese cambio de actitud positiva que él tiene, pasemos a acciones concretas que faciliten el comercio y que eficienticen las operaciones comerciales en ambas vías. El Salvador importa y exporta. Aquí hacemos mucha industria manufacturera que depende de sus ingresos de sus materias primas. Y el caso de los $18, pagamos los $18 cuando vienen y pagamos los $18 cuando salimos. Y siempre hemos dicho que los $18 o los rayos X deben estar en destino, como es la lógica aduanal. Cuando tú viajas y pasas la revisión cuando llegas al país que llegas. Del país que sales no tienen por qué revisarte. Tú en tu casa no estás revisando quién sale. Pero si alguien llega fuera de tu casa, pues probablemente te tenés el derecho de revisarlo. Y eso es lo que nosotros hemos insistido siempre, que todo ese tipo de controles aduaneros tienen que ponerse en destino. Lo que sucede es que probablemente en un principio se rumoró mucho de que esa parte de los $18 y la empresa que iba a dar los servicios de los escáneres estaba íntimamente ligada con funcionarios de gobierno. Entonces, de eso no lo sabemos, pero de todo eso hay en las aduanas. Y entonces necesitamos al máximo eliminar todo lo que sean trabas burocráticas
para que realmente las operaciones comerciales potencien el crecimiento económico. Ok, Silvia, el panorama es sumamente sombrío para los salvadoreños porque usted hablaba de bienes y servicios. Lo que pasa es que hay productos nostálgicos, que usted lo mencionaba, o no tradicionales, que van a aquel mercado cautivo de salvadoreños que tienen en los Estados Unidos de Norteamérica, pero luego bajo las deportaciones masivas, bajo lo endeble de una renovación, de un TPS, de no dar paso a una legalización de los connacionales que residen en aquel país del norte, de la reversión del DACA, de revisión de tratados de libre comercio. Lo que pasa es que es como que cuando a ti te dan un incentivo, pero no es para siempre, sino que es para que eleves el nivel de competitividad. Pero nosotros no hemos solucionado varios temas como los que estamos comentando, Silvia. Y quiero tal vez referirme a dos cosas. Uno es a la ley que tú bien mencionaste, que es la ley de simplificación, y realmente el presidente no la observó. ¿La vetó? La vetó. O sea, no pasó. Nosotros hubiéramos querido que lo hubiera observado en todo caso. Pero ¿sabes que nos dio una oportunidad? Porque de todas maneras regresamos a la comisión ad hoc y hemos estado con el diputado Sabla, la diputada Escobar y el diputado Ponce. Y con ellos hemos trabajado una ley que se presenta mañana. Y ya tiene la bendición de todos ellos. O sea, ¿por qué el presidente vetó la anterior? Eso le iba a preguntar. Precisamente porque se indicó, de acuerdo entendemos nosotros, el presidente la veta pidiendo opinión, ¿verdad? Y la opinión que se le dio es que esa ley no había sido consultada con todos los que tenía que haber sido consultados. Dicho sea de paso, no fue consultada con Hacienda. Y es que fue una ley que nosotros sí la vimos con ellos. Y vimos que era importante y necesaria, porque tantos problemas, y lo que la ley más, lo que decía es que la carga tenía que pasar en 24 horas. La carga tiene que pasar en 24 horas. Claro que no lo aceptaron. Es imposible para ellos aceptar que en 24 horas tú los obligues a que la carga pase. ¿Por qué? Porque son ineficientes en los sistemas. Eso pensamos nosotros, pero ellos tienen justificantes de otro tipo. También tiene que ver los permisos con otros, porque no solo depende de aduana, es que depende también del Ministerio de Agricultura, depende también de OIRSA, depende también de X, de Y y de Z. Sí, pero me está hablando siempre del gobierno. No, por supuesto. Por eso, todas las instituciones que me acaba de dar, llegamos al mismo, del gobierno. Ojo, no. Estoy o sea, de que acuerdo. usted me dice que depende de varios. No, sí, la autoridad se delega, más no la responsabilidad. No, pero yo quiero decir, sí, estoy de acuerdo, la autoridad tiene que ser más práctica, más fácil, todo esto tiene que facilitarse. Y la ley de simplificación administrativa, que mañana va, lleva mucho de esto, ¿ok? Y nosotros esperamos que sea aprobada. Pero lo que te quiero decir es que también siempre hay dos en todo esto. Está bien. El gobierno tiene que hacer mucho y creo que la mayoría está de parte de ellos. Pero también están los transportistas y también están los empresarios que muchas veces no están del todo conocedores del tema y por ahí que los documentos no llegan bien, que tiene que hacer otro X, que tiene que hacer otro trámite que no lo tenía visto. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Bueno, lo que tiene que haber es una información para todos igual. ¿Por qué se da este tema? Porque en aduanas se dan el lujo de decirte, no, mire, no. Esto lo dice así, pero yo lo estoy interpretando de esta otra manera. No como lo interpreta el empresario o el transportista que llega, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Tiene que haber algo que nos informe en el que todos estemos interpretando lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y yo estaba hablando ahora con una persona que van a hacer una propuesta muy interesante, precisamente de facilitación, y le decía, ¿sabes qué sería lo mejor? Que si a mí me paran y me ponen un reparo en aduana, y me están diciendo que el reparo es por X, yo voy a tomar mi celular, voy a ir a una aplicación X, en donde voy a poder ver lo que él me está diciendo. Y en esa aplicación me va a dar la interpretación de lo que él está interpretando. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Es transparencia eso. ¿Cuál es la apuesta? Pero ¿cuál es la Sistema tecnología? informático, Si mira, si es que lo que Y nosotros vivimos en la vemos era de la es que no informática. deberíamos de estar haciendo más grandes las aduanas. No deberíamos de estar haciendo, que me disculpen, Es es más, un las buen aduanas esfuerzo. deberían de desaparecer. Deberían de ser más ¿Cierto? y Sí, todo solo de paso. tecnológico. Hoy debería de ser
si lo que pedimos son aduanas sin papeles, que tú desde tu empresa, el exportador o el que va a importar, qué sé yo, haga su trámite en línea. Claro. Y eso es lo que se está haciendo realmente, es lo que se está trabajando. Haga su trámite en línea, pasan los papeles, pasan la información, aleatoria la revisión, porque realmente aleatoria la revisión, ¿verdad? Porque sí debe ser, yo no estoy en desacuerdo en que se haga, pero que sea aleatoria de verdad. Y a ese que le encontraron algo que realmente se prueba que es ¿Usted cree que de verdad debería ser aleatorio? Porque eso se presta de pronto, ahí ve el furgón que no quiero que lo revises, entonces es aleatorio. No, pero que estamos hablando que sea aleatorio como es, pues, o sea, que sea franco, pero estamos hablando no que de sea corrupción. Seleccionado. Por ejemplo, dice el señor Alfaro del transporte de carga, a quien le pidieron pisto hace un par de tiempo para regular el tema del FONAT, y que le siguen cobrando precisamente a las lanchas y a los barcos el impuesto para arreglar las calles cuando jamás ellos tocan calle. Pero bueno, ninguna tecnología servirá si sigue la corrupción en aduanas, lo está diciendo transporte de carga. Atasgos de furgones continúan en la frontera. Camioneros cierran 24 horas por lentitud en aduanas. Le estoy haciendo un pequeño popurrí cronológicamente. Poca competencia eleva costes del transporte terrestre a nivel de Centroamérica. Vamos a una pausa. Volvemos. Perfecto. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Tenemos sondeo de lo que la población salvadoreña nos expresó de la economía de este país. Y es que existe una simbiosis. Una cosa nos lleva a la otra, porque si no entra la mercadería, si no sale la mercadería, hay productos perecederos, no llegan a su destino y simple y sencillamente yo termino el contrato, me tienen muy sin cuidado, yo como empresa allá, porque tengo clientes de los cuales yo les tengo que resolver. Me desplazo con esta nota. La corrupción deteriora el corazón del sistema tributario, expresó experto argentino en nuestro país. Y es que nos fuimos a las calles, le preguntamos a los salvadoreños qué opina usted con relación a la situación económica que está viviendo nuestro país en cada una de las casas de los salvadoreños, cómo lo perciben con los bienes y servicios. Y esto nos dijeron, escuchamos. Está muy mal, sí, o sea que la canasta básica sube, pues, y los sueldos siempre quedan igual, ¿verdad? Entonces, el problema es que las cosas valen más y el dinero pues no abunda. No, yo creo que definitivamente no, el gobierno no está preocupado por el pueblo salvadoreño. O sea, yo no es que sea me queda declarar de un partido de derecha, pero sinceramente yo cuando estaba el partido de derecha, ¿verdad? Yo encontraba trabajo mucho más fácil que ahora. Ahora cuesta mucho cuando le ofrecen trabajo a uno, le quieren pagar bien poco, porque simplemente el empresario salvadoreño que está acá tiene miedo de invertir. O sea, él ya no quiere ampliarse, si es más, quiere quitar a las personas, ¿verdad? Está mal para mí, porque muchos somos graduados y no estamos encontrando trabajo, o encontramos y estamos ganando poco para lo que ganan unos técnicos o gente que no es estudiada. Yo pienso que el gobierno tiene que dar más oportunidades, porque a veces sucede que ellos solamente le dan empleados a sus familiares o personas más cercanas y ya para los demás no dejan oportunidad de empleo. Históricamente se han administrado mal los fondos de la nación y por eso es que están todos los problemas que están. Y se habla de corrupción y se habla del tema, pero históricamente pues jamás nunca se ha metido o se ha procesado hasta el final a alguien, pues. Ok, esto es lo que opinan los salvadoreños abordados por las cámaras de Canal 33, 8 en punto. Marvin, hablemos de la visión país. Desde Coexport, si esta en determinado momento puede ser traslapable
con la visión que tiene el Ejecutivo o la visión que tiene el partido, que muchas veces nos cuesta identificar si son dos cosas diferentes, si es lo mismo, porque cuando de pronto hay problemas la niegan, cuando de pronto dicen que es lo mismo y cuando no, no. Su opinión. Gracias, Sergio. Bueno, mira, nosotros desde Coexport siempre hemos insistido en que el país necesita tener y contar con una visión compartida de país, una visión en la que la trabajemos todos los diferentes sectores, desde el gobierno, la empresa privada, los partidos políticos, las gremiales empresariales, incluso los gobiernos de cooperación amigos como Estados Unidos, la Unión Europea, y que con todos juntos, los trabajadores, los sindicatos también, ¿verdad?, que puedan incorporarse a este esfuerzo y que todos juntos pudiéramos definir cuál es el país que todos los salvadoreños queremos. En función de eso pudiéramos armar proyectos a largo plazo de lo que queremos alcanzar como apuestas estratégicas en cuanto a exportaciones, en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a desarrollo de nichos específicos de desarrollo como tal. Entonces pudiéramos tener, como tiene Honduras, un plan 2020, como tiene Nicaragua trabajando una apuesta estratégica 2030, yo creo que El Salvador pudiera apostarle en este momento a poder empezar a construir su visión de desarrollo 2040, dijéramos, que pudiéramos proyectarnos 20 años, porque estamos ya terminando el 2017, arrancamos el 2018, este gobierno cambia el 2019 y probablemente necesitamos y creemos que los escenarios son vitales e importantes como para poder empezar a desarrollar esa visión compartida de país que nos lleve a tener una visión de corto y mediano plazo de qué es lo que queremos alcanzar. 2040 suena lejos, pero son apenas 20 años. Y si se tiene bien estructurado y si se tiene bien definido hacia dónde queremos llevar nuestras exportaciones. En el caso de las exportaciones, nosotros vemos que nosotros exportamos mucho producto con valor agregado, manufacturado, y que esa es nuestra diferencia en cuanto a la matriz exportadora con los países vecinos. Nicaragua, Honduras, Guatemala, tienen mucha diversificación agrícola. Honduras exporta palma aceitera, cacao, café, azúcar. En el caso de Nicaragua exporta maní, café, y en el caso de Guatemala también una cantidad de parte agrícola. En El Salvador no tenemos esas condiciones geográficas o condiciones de país o de leyes que nos pudiéramos tener un desarrollo agrícola sustancial. Entonces tenemos que apostarle a la industria manufacturera, pero tal vez a una industria manufacturera más desarrollada, con mucho mayor valor agregado, o una industria tecnológica. Entonces para eso el país necesita invertir en educación. Si el país no tiene un plan de largo plazo de inversión en educación y saber en qué tipo de carreras casar, por ejemplo, las necesidades de las empresas de recursos humanos con las carreras universitarias. Entonces, de esa forma estaríamos proyectando si el país hacia algo positivo. Ok, Silvia, no terminamos antes de pasar a autoliquidación, que es en la nota que estábamos presentando el tradicional collage de noticias, no terminamos el tema de facilitación aduanal, que es la legislación que se estaría conociendo para salir adelante de la otra que el presidente la vetó. Por favor. Sí, tal vez en general quiero decirte que ¿por qué nosotros insistimos tanto en este tema? Mira, cada día de retraso que haya en paso de fronteras significa un 1% que se reducen el comercio en ambas vías. Y si son perecederos se reduciría en un 7% por cada vez, por cada día de retraso en fronteras. Y fíjate que se ha hecho un estudio en donde se indica que por qué los retrasos no son por malos caminos. El 25% de retrasos por malos caminos. El 75% es por procesos ineficientes. Malos caminos, me está hablando de las calles en de las carreteras, ajá. O sea, y ya no te estoy hablando solo del Salvador, ya te estoy hablando que esto es el comercio que pasa por Guatemala, pasa por Honduras, pasa por donde sea. 25% de los retrasos, los retrasos son el 25% por malas carreteras y el 75% por procesos ineficientes. ¿Por qué entonces le estamos dando tanta atención a este tema? ¿Por qué entonces viene y se forma una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa que le ponemos todo corazón? Porque viene por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y porque si se aprueba va a ser un mandato inmediato y hay que hacerlo. Entonces, esta ley, que esperamos que mañana pase, trae varios temas, fíjate, y hay un tema que es el del silencio administrativo. Claro.
Exactamente. Y está establecido en la ley. Y esperemos, por eso, no solo eso, sino que te hace toda una revisión de los procesos y te hace una propuesta para precisamente que todo sea más fácil. Igual, esto se suma a todo el esfuerzo de país. ¿Por qué? Mira, según la OMC, ¿verdad? Todos los países ya tienen que tener conformado su Comité Nacional de Facilitación. El Salvador ha sido uno de los primeros que lo ha conformado. Pero sin ley. No, ¿cómo no? Ya pasó, ya tiene ley, ya fue aprobada. Esta es otra. No, pero me estoy refiriendo a esta. No. Pero es que esta es otra cosa. Ok, porque si no es letra muerta. Estos son trámites nuestros. Aquí ya te estoy hablando a nivel internacional. Todos los países tienen que tener un comité de facilitación y para hacer ese comité, para haber conformado ese comité de facilitación pasó por la Asamblea y la Asamblea lo aprobó. Esto es OMC. OMC le dice a todos los países. Sí, la Organización Mundial de Comercio. Exactamente. Lo que pasa, Silvia, es que de pronto yo puedo conformar un comité, así como puedo conformar un comité de aplausos. Sí. Pero el tema de eso, a que ya lleguemos a la aplicación. No, pero es ley, es por ley. Sí, no está bien, pero está el comité, pero y leyes como estas que van a facilitar con silencio administrativo, no llegan. Claro que va a llegar. Por eso digo, emana de la misma Asamblea. Si la Asamblea lo aprueba. Okay. Bueno, no me veas así, pero hay que darle la esperanza, ¿verdad? Porque es cierto, es correcto, el beneficio de la duda. Porque sí es cierto, hay muchas leyes que pasan y bueno, a la hora de la aplicación, hoy vamos a ir, esa es la ley, ¿verdad? Después vamos a ir al reglamento, ¿verdad? Y después vamos a ir al... Pero yo creo que hay que darle, nunca se había hecho, pues. O sea, es un paso bastante importante y que viene aprobado por ¿cómo se llama? Por Gana, por Arena, por el PCN, y ahí está. Pues. Entonces, y probablemente y seguramente el partido de gobierno va a aceptar esta ley, porque ha sido incluso consultada con ellos. Pero la anterior también fue consultada. No, es que ahí fue el error. Por eso es que el presidente la vetó, porque indicó que varios de los aspectos que estaban ahí contemplados realmente no habían sido consultados debidamente. Ok, Silvia, tengo poco tiempo. Autoliquidación, ¿qué debemos entender por eso? Ese tema es por el reintegro del IVA exportador, que ha venido teniendo tiempo y tiempo en entonces, que se retrasa. Entonces lo que se propone es pagar lo que debes y se acabó y no estar esperando hacer que usted una cuenta corriente. O sea, yo te debo tanto en impuestos, tú me debes tanto en el tema del IVA exportador. ¿Usted cree que esto va a pasar? Crucémoslo. Si es que ya pasó a medias, pues, o sea, pues sí, ahorita lo estamos cruzando contra IVA de importación. Lo que pasa es que ya el se IVA está que usted sumando le da, sobre el un Ejecutivo lo arancel. ocupa para otra cosa. Claro. Entonces, ¿usted cree que va a aceptar esto? Es decir, la autoliquidación es, ¿Usted cree que lo va a aceptar? Mire, Marvin. ¿O usted sabe que no lo ha aceptado? Mire, Marvin. Sabemos que no ha sido aceptado. Le voy a dar 20 y usted me va a retribuir 10. Sí, entonces mejor ya le voy a dar los 10. Entonces, ¿usted cree que va a aceptar eso? No, es que no ha sido aceptado. Okay. Lo que pasa es que nosotros sentimos que es la manera más fácil de que no haya incluso efectivo en medio. Porque ¿por qué no te lo reintegran ahora? Pues porque el gobierno nunca tiene efectivo. Entonces es la mejor manera. Porque aquí no hay efectivo por medio. ¿Cuánto me debes? ¿Cuánto te debo? Y la diferencia te la doy y la diferencia va a ser poco, pues. Pero sí tienen dinero para otras cosas. Bueno. Ok. Pausa. Volvemos. Está bien. Señores, estamos de regreso, siempre con temas como estos tan importantes. Nunca alcanza el tiempo, pero sí alcanza la buena voluntad para volverlos a acompañar en una próxima y muy cercana fecha. Silvia Cuellar, no me haga hablar para decir que se me han estado negando por diferentes actividades y he estado tocando la puerta. Oye, gracias, Silvia. Vaya, ya sabe. Un gusto. Cuando quiera. Marvin Melgar, muchísimas gracias también a usted por habernos acompañado. Gracias, a la orden y cualquier tema que queramos, que nos quieran consultar, aquí estamos dispuestos. Por supuesto. Señores, saludo a uno de nuestros patrocinadores, Cosavi de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que todos ustedes, yo me desplazo y les quiero presentar el consolidado de la pregunta que esta noche al inicio colgamos en nuestras redes sociales, que decía así:
según su opinión, ¿ha mejorado o ha empeorado la situación económica de los salvadoreños con el actual gobierno? Fue la misma pregunta que les hicimos con nuestras cámaras a los salvadoreños abordados en el Gran San Salvador. Un 15% dice que ha mejorado, pero un 85%, muy pareja hasta este momento, los números, dice que ha empeorado. A continuación se viene Olimpia 33, Todo Deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Tras el día de mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.